Perfecto. Vamos a continuar entonces con el cuaderno 2 de este ciclo formativo. Y vamos a estar conversando a lo largo de estas 3 semanas sobre distintas estrategias de dinamización de la educación inicial, obviamente en la etapa no escolarizada y que tiene que ir liderizada y trabajándose desde la unidad educativa hacia la comunidad, de la mano ya sea de nosotras como docentes o de los directores. Les comentaba al inicio que no se aflijan, vamos a ir adecuando estas actividades. Los directores tienen, digamos, la ventaja desde el cuaderno 1 de poder ir perfilando un poco su planificación de este último trimestre o del próximo año. Así que lo que a mí me interesa es que ustedes puedan sacar lo mejor de estos contenidos y proyectar actividades, ya sea a menor escala desde el aula o ya sea como director hacia toda la comunidad educativa, ¿ya? Así que saquen lo mejor posible y van a proyectar su trabajo. El curso 2, como decía, vamos a hablar sobre estrategias que ustedes como gestores van a dinamizar para atender a esta población de niños menores de 4 años y a sus familias. El objetivo es reflexionar sobre el sentido de la gestión educativa, desde la lectura de la realidad, desde el diagnóstico que nosotros vayamos a realizar, ¿no? En relación a este grupo etario, creando obviamente desde la unidad educativa o desde el aula las condiciones necesarias o el desarrollo de actividades para sensibilizar o informar a estas familias, ¿no? El perfil de ustedes al término de este curso es que sobre todo lleguen a un nivel de reflexión sobre las acciones pedagógicas que nosotros en general como docentes podemos llevar adelante, ¿ya? Lo vamos a hacer proyectivamente. Quienes estén en la capacidad de ejecutar en este último trimestre también lo van a ir haciendo. El tema 1 va a ser completamente teórico, así que espero colaboración de mis colegas directores a medida que vayamos viendo cuando vean la necesidad de compartir su experiencia. La gestión educativa y sus sentidos. Nos vamos primero, como siempre, conversando un poquito. Ahorita va a aparecer, anda un poco lenta mi imagen. Fíjense, ahí tengo 3 imágenes. Tengo una escalera, tengo una cuerda y tengo un cuadernito. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, el ejemplo está ahí abajo. Solamente ustedes pregúntense, si yo fuera, ¿ya? Van a ustedes argumentar, me gustaría estar y servir para. El ejemplo es concreto, miren, dice, si yo, Ana, fuera una escalera, me gustaría estar donde haya alguien ahogado en la desesperación y servir para ayudarlo, ¿no? Ayudar a esta persona a salir de esa situación, a salir de ese pozo, para decirle que la vida le espera con muchas oportunidades o que hay personas que lo pueden colaborar. En ese sentido, me gustaría que alguna persona voluntariamente pueda replicar el ejercicio con los otros 2 objetos. Hay una cuerda y hay un cuadernito. ¿Quién se atreve? ¿Quién se anima? A ver. Hoy estamos muchos participantes. Estamos casi 30. ¿Quién se anima a hacer el ejercicio conmigo? Giovanna, Vilma, Elizabeth, Pamela son las que tengo en la primera pantallita. A ver, ¿quiénes más estarían? Fabián, Dilia, Mabel, Liliana, Belén. A ver, ¿alguno? Dicen buenas noches, colega, buenas noches. Le habla Dilia. Buenas noches. La verdad que yo me identifico en este momento con la cuerda. A ver, vamos. Porque de esta manera estar conectada con esa otra persona que necesita un empujón, ¿verdad? O tal vez yo necesito, pero estar conectado de alguna manera es importante. Dar, como usted decía hace un momento, esa voz de aliento, ¿verdad? Para salir adelante, ya sea de un pozo,
ya sea que estemos en las mismas condiciones, pero que jalemos, ¿verdad? Y decirnos que podemos, ¿verdad? Sí se puede, todo en la vida, menos la muerte. Entonces, me identifico la verdad con la fuerza. Con la Eso fuerza. sería mi opinión. Gracias, Dilia. Muy bien, ha dicho palabras muy interesantes, ¿no? Conexión y que todos jalen hacia el mismo lado. Pensemos igual, digamos, ¿no? Que como gestores de aula o gestores de una unidad educativa, nosotros tenemos que tener, obviamente, conexión y relación con todas las personas con las que estamos trabajando y tenemos que ir en un sentido único, ¿no es cierto? Ya, muy bien. ¿Quién más? A ver con el cuadernito. ¿Qué puede representar el cuaderno en este sentido que le queremos dar de gestión? A ver, los escucho. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? ¿Cómo Perdón, está? no la veo Buenas en la noches, pantalla. compañera. Con Irma Valeria. Irma, muy bien. Con Valeria. Valeria, perfecto. Dígame, Valeria. Bueno, justamente si yo fuera, o yo, Valeria, si fuera un cuaderno, me gustaría estar con personas, niños, todas las personas, para servir, Ya. para ayudar también a ser el contenedor de ideas, sentimientos, emociones, de necesidades y ser, ¿no? el contenedor de todo aquello que las personas necesiten, deseen alcanzar. Excelente, muy bien, Porque Valeria. el cuaderno refleja y es un instrumento donde plasmamos ideas, sueños, necesidades, dificultades, entonces que nos sirva para poder siempre visitarlo y recordar nuestras dificultades y ver a dónde hemos llegado y también potenciar más aún aquellos deseos, anhelos que tenemos. O sea, que sirva como un diario para poder visitarlo constantemente. Eso, muy bien, como una memoria, ¿no? Como una memoria de lo que sentimos, de lo que queremos, de lo que aspiramos. Excelente, muy buena reflexión. Ahí fíjense, hay 3 características, ¿no? Aquí nos dice una memoria, un contenedor de ideas, un contenedor de deseos, de aspiraciones, al cual yo puedo recurrir. También se habla de conexión y se habla también de un apoyo, ¿no? Excelente, muy bien. Vamos a seguir avanzando entonces. ¿Ya? Y les pregunto, ¿qué relación tienen estas aspiraciones o sentidos, tanto del ejemplo como de nuestras compañeras? Estos sentidos de vida con lo que sería la gestión dentro de la unidad educativa, estemos en el aula o estemos en la dirección. A ver. Ambas colegas lo han relacionado con su trabajo, ¿no es cierto? Dígame, había un micrófono. Buenas noches, Licen. Buenas noches, perdón. Pienso que cada uno de estos instrumentos nos permiten canalizar de buena manera las aspiraciones de nuestras colegas en el propósito de lograr los objetivos para trabajar con los niños, con los padres de familia, para mejorar y brindar una educación de calidad. De una o de otra manera, nos inspiramos con la escalera, con la soga, con el cuaderno, porque buscamos y queremos encontrar la creatividad en cada una de nuestras acciones. Entonces, un trabajo mancomunado, un trabajo en equipo, nos ha de permitir identificarnos con cada una de estas herramientas para ir mejorando día a día nuestra práctica pedagógica. En una manera general, creo que eso es lo que puedo mencionar. Gracias, Elizabeth. Siempre muy acertada.
precisamente, ¿no? Todo docente, porque en general, dependiendo el cargo el que estemos ocupando, básicamente y de corazón todos somos docentes. Y todos gestionamos en el nivel en que nos encontremos, ¿no? Y de esa manera, como nos decía Elizabeth, a través de un bien común, que en este caso sería para nosotros el servicio, ¿no? Ahora vamos a ir viendo también un poco el enfoque de trabajo que se ha querido dar durante estos últimos años a lo que es la labor de la gestión de una unidad educativa, ¿no? El sentido político de la gestión educativa en nuestro sistema plurinacional. Cuando hablamos nosotros de sentido político de la gestión, nos referimos, como nos dice la teoría, a la capacidad de interpretar y actuar sobre dinámicas de poder que cada uno va ejerciendo, ¿no? Pero que influyen sobre todo, como nos decían las compañeras, en la educación, en el cambio de visión, en el cambio de la realidad del contexto donde estemos trabajando, ¿no? No nos referimos simplemente a administrar el aula o administrar una unidad educativa, ¿no? O sea, los recursos, el material humano, etcétera. No solamente eso, sino lo que nosotros buscamos a través de este sentido político de la gestión es entender cómo las decisiones que tomemos nosotros desde el lugar donde nos encontremos se entrelazan con la política, la economía y la cultura. Y todo eso en su conjunto para moldear lo que sería la realidad o moldear la sociedad sobre la cual nosotros vamos a intervenir, nuestro contexto, ¿no? Y hay algunas dimensiones claves en lo que es el sentido político de la gestión. Lo primero, todo trabajo, desde la dirección hasta el aula, no puede estar desconectado de lo que serían las políticas públicas que a nivel nacional se vienen trabajando. Por eso dice, conexión con políticas públicas. Un gestor educativo con sentido político entiende que su institución no es una isla que está conectada, ¿no es cierto?, con su comunidad, con su distrito, con su dirección departamental. Sabe cómo las políticas educativas nacionales y regionales pueden llegar a impactar su escuela y cómo puede a su vez influir en ellas de manera positiva, ¿no? Ya sea adaptándose, si es que la ayuda no llega directamente a su contexto, o también gestionando los cambios necesarios para acceder a esos servicios o beneficios en todo caso. Ya lo hemos visto en el prototipo 1, ¿no? Hay muy buenas políticas que se están trabajando, pero a nivel todavía de programas pilotos. Pero eso no quita que nosotros, comunidad educativa, tomemos ideas y podamos tratar de replicarlo en nuestro contexto. Gestión de poder y conflictos. En cualquier institución hay múltiples actores, nosotros sabemos, ¿no? Con diferentes intereses, estamos nosotros, están nuestros estudiantes, padres de familia, está la comunidad en sí, del barrio, la localidad, la provincia o departamento donde estemos trabajando, ¿no? Y el sentido político permite al gestor, en este caso a nosotros, navegar estas tensiones, saber negociar, saber mediar conflictos y construir sobre todo, como decía sus compañeras, ¿no? Conexiones, alianzas, relaciones, para que todos logremos objetivos educativos comunes, reconociendo, digamos, que no solamente el poder es algo jerárquico, sino que sobre todo tiene que generar unidad dentro de la unidad educativa o dentro de mi aula en una buena relación con mis padres de familia. ¿Ya? Sigamos viendo otras de las dimensiones de esta gestión política. Tenemos el liderazgo para la transformación social. Ahí está. La educación es un motor de cambio, eso todos lo sabemos, ¿no es cierto? Nosotros como gestores tenemos que buscar que la escuela pueda promover en todas sus actividades la equidad, la inclusión y la justicia social. Nuestra unidad educativa, su objetivo, su visión, su misión tiene que ser un cambio de la realidad a la cual responde, ¿no? Esto implica, dice, tomar decisiones muchas veces valientes, como adaptar el currículo, abordar temas importantes a mi contexto,
implementar quizás algunas acciones estratégicas para que beneficien a la comunidad que estoy atendiendo o a los estudiantes más vulnerables que yo haya identificado en una gestión X, ¿no? Otra dimensión sería responsabilidad y rendición de cuentas. El sentido político también nos dice que implica reconocer que las acciones de la gestión tienen consecuencias sociales y consecuencias políticas, ¿no? Si yo estoy a cargo gestionando un aula, gestionando una unidad educativa, debo ser transparente en todas las acciones que vaya a realizar, ¿no? Y rendir cuentas, no solamente a mis autoridades superiores, sino también a mi comunidad, ¿no? Mis estudiantes, si del caso, mis padres de familia, etcétera, ¿no? Así, para fortalecer la legitimidad del trabajo que yo estoy realizando, ¿no? Gestionando el aula o gestionando la unidad educativa. Muy bien. Vamos a continuar. Fíjense, aquí tenemos la comunidad, tenemos al gestor y tenemos la escuela, el contexto, ¿no? La comunidad política nos dice para responder a sus necesidades y generar las condiciones para que se produzca la vida, necesita de las instituciones. En realidad, la sociedad ha creado las instituciones para brindar un servicio, ¿no? Y a partir de la conjunción de voluntades, es decir, siempre con un consenso social, ¿ya? En una comunidad X se han juntado todos los comunarios, han visto la necesidad de que la población infantil menor de 5 años es alta, ya han visto la necesidad de gestionar la creación de una unidad educativa del nivel inicial. A medida que han ido pasando los años, los mismos padres también han visto que este grupo de niños ha ido avanzando en su escolaridad y han ido gestionando para abrir paulatinamente los siguientes grados hasta llegar al nivel secundario, ¿no? Siempre nace de una necesidad del contexto de la comunidad. En este sentido ya viene la figura del gestor. Debemos considerar que estas autoridades, en este caso nosotros como maestros o gestores, tenemos un vínculo con esta comunidad. Nos debemos y servimos a esta comunidad, ¿no? Por las motivaciones que ellos hayan tenido para gestionar estas instituciones, ya sean personales, ya sea de compromiso social, etcétera, ¿no? Y de aquí, la escuela como institución también tiene un sentido. La misma responde a un proceso histórico, cómo se creó, cómo se gestó, cuáles fueron las necesidades primarias. Y es necesario considerar que las instituciones responden obviamente a la demanda de la sociedad. Hasta ahí, nuestro trabajo siempre va a estar enmarcado en el servicio y obviamente regido por las políticas públicas del país, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito los sentidos orientadores del rol de las autoridades educativas, ya, en este caso nosotros. Y vamos a ir respondiendo a medida que vamos leyendo a estas preguntas. ¿A qué sentido responde la creación de las instituciones? Ya lo hemos visto un poquito, ¿no? A las necesidades que en un momento ha tenido una comunidad, ¿no? Las instituciones educativas, ¿a qué horizonte responden? También responden obviamente a esas necesidades que han surgido de ese contexto en particular. ¿Y por quiénes fueron creadas? Obviamente por la sociedad, ¿no? Vamos a ir viendo entonces más detenidamente cada una de estas ideas. ¿Ya? Va a parecer un poquito moroso, pero como les dije, esta parte es teórica y la vamos a ir conversando, ¿ya? Las instituciones responden a exigencias, como decíamos, necesidades y expectativas de una sociedad, de un momento X que estuviéramos viviendo, ¿no? Por eso dice que en determinados momentos históricos genera espacios de consenso para definir un pacto social que permita la convivencia o la creación de estas instituciones, ¿no? Por eso dice, responden a un determinado sentido de vida, objetivos en común, deseos, aspiraciones que esta comunidad tenga, ¿no? Y las normas, obviamente, bajo las cuales se rigen estas instituciones, no son entes abstractos y sin sentido, responden también a necesidades sociales y políticas públicas vigentes en el contexto.
como les decía, ¿no? Nuestra comunidad, nuestro distrito educativo, nuestra departamental, nuestro ministerio, nuestro gobierno. Todos estamos trabajando idealmente de manera coordinada, ¿no? Ahí viene un refuerzo de la idea. Las instituciones responden a las necesidades de una comunidad organizada. Otorgan, en este caso, un poder delegado a representantes. En este caso, en el ámbito educativo, los docentes, los directores, ¿no? A través de un consenso social, dando sentido a la realidad que se va a intervenir. Y esa realidad serían, en este caso, mi comunidad, mi unidad educativa, mis niños que voy a tener. O sea que es un trabajo que debemos hacerlo de manera ideal, coordinadamente, entre comunidad, escuela y gobierno, ¿no? Y ahora me gustaría compartir un poquito, conversar con ustedes y que o tomando en cuenta un poco de la teoría que vemos aquí, ustedes me comenten para ustedes la palabra gestión, solamente el concepto de gestión. ¿Qué es para ustedes? La palabra solamente gestión. ¿Qué me dicen? Gestión, el concepto. ¿Mm? Ya participaron 3 colegas. A ver, ¿quién más? ¿Qué me dicen? El concepto de gestión de la palabra solamente. Dígame, la escucho. Lice. Sí, la escucho, Yana. Yana es su nombre, ¿no? Bueno, yo entiendo gestión es Juana, Juan. administrar, organizar, Ya. dirigir, eso yo pienso que es gestionar, ¿no? Sí. Gestión. Ya. Perfecto, muy bien. Básicamente, ¿no? Gestión, gestionar, es administrar, es dirigir, es coordinar, ¿no? Aquí, ¿qué nos dice la teoría en sí, ¿no? Es un proceso de transformación integral. ¿Por qué un proceso de transformación? Porque nosotros, como unidades educativas o como docentes dentro del aula, lo que queremos es trabajar integralmente. Nosotras desde el aula con el desarrollo integral de los niños. Los directores desde la parte administrativa también lograr un trabajo integrado, ¿no? La transformación de la realidad de su comunidad, mejorar la calidad educativa de su comunidad en este caso, o las relaciones de la unidad educativa con su comunidad. Es una acción comunitaria, por eso dice, ¿no? Y participativa, que busca obviamente articular qué cosa, el trabajo nuestro, lo que sería la formación, lo que sería la educación, ¿con qué? Con las necesidades y realidades del contexto con el que estamos trabajando. Esto no es una idea ajena a lo que nosotros venimos trabajando año a año, ¿no? Todas nuestras planificaciones, desde los PDC hasta el PCPA, parten de lo mismo, las necesidades de nuestra comunidad. Y nosotros y nuestro trabajo respondemos a ellas, ¿no? Por eso dice, la visión es convertir a la escuela en un espacio de empoderamiento social y en un espacio de producción. Producción de conocimiento en este sentido, ¿no? Y el poder político que se tiene, en este caso como autoridad de una institución, es un poder que es delegado por la comunidad, ¿ya? Si bien, digamos, se sigue todo un proceso de selección, de institucionalización, la idea de nosotros, cuando estamos ingresando a una unidad educativa, es que vamos a volcar nuestro trabajo al servicio, no solamente de nuestros colegas y de nuestros niños, también de la zona, de la comunidad donde está inserta nuestra escuela, ¿no? Y el criterio desde donde se evalúan las acciones del gestor, miren, cómo evalúa la sociedad el trabajo nuestro, la valoración de si existe impacto positivo en la comunidad en relación a lo que esta comunidad necesita. Y en este caso sería la formación integral de sus niños. ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo se está relacionando la escuela con las diversas instituciones de mi comunidad?
con los centros médicos, con la alcaldía, con alguna ONG que ofrece algún servicio extra en el aspecto educativo de salud. Eso es lo que se evalúa idealmente del gestor. ¿Ya? Y ahora vamos pensando un poquito. ¿Cómo es la institución donde actualmente yo estoy trabajando? ¿Cómo es vista por los padres de la comunidad? ¿Cómo es vista por nuestras autoridades superiores? ¿Ya? ¿Cómo se ve de fuera el compromiso que nosotros como docentes o como gestores asumimos dentro de nuestra unidad educativa? ¿Ya? ¿Y qué compromiso social estamos cumpliendo? ¿Estamos respondiendo como quisiéramos? ¿Qué es lo que nos falta para seguir mejorando o para cumplir con el ideal, digamos, que la comunidad espera de una unidad educativa? En este caso, nosotros que todos somos del nivel inicial. A ver, ¿qué me pueden comentar al respecto? ¿Mm? ¿Cómo vamos en este sentido? ¿Algún comentario? ¿Cómo es la convocatoria cuando realizamos actividades? ¿Participan nuestros papás? ¿Se comprometen? ¿Tienen curiosidad de ver más, de saber nuestras necesidades? ¿Qué me dicen? A ver. Los escucho. Sí. Licenciada, Buenas noches, digan. yo lo veo de que sí, nuestra unidad donde nosotros desarrollamos, trabajamos como maestras de nivel inicial, vemos a nuestros padres de familia comprometidos con la educación de una gran mayoría. Siempre hay uno o dos que por situaciones, ¿no?, que pasan, quizás un poco se descuidan, pero en su gran parte, en su mayoría, se ven comprometidos en la educación, en la formación, en el desarrollo integral de los niños. Hay situaciones que quizás nosotros tropezamos también en las unidades educativas por falta de muchas situaciones. Por ejemplo, yo en mi kinder es turno tarde, es un kinder nuevo, nos faltan muchos materiales, accesorios, insumos que se requiere para que el kinder vaya sin dificultades, ambientes, espacios compartidos que también hay problemas, dificultades, pero aún eso, nosotros estamos comprometidos, tenemos una meta, una misión, una visión que nosotros debemos cumplirla, compromiso con nuestra unidad educativa, con nuestra institución laboral, juntamente con todo, involucrando a todos nuestros padres de familia que conformamos una comunidad educativa a la cabeza de nuestros directores. Y estamos cumpliendo, se cumple en su mayoría a lo que se puede, licenciada. Claro, le entiendo, ¿no? A lo que podemos nosotros lograr en la situación que a nivel país estamos viviendo, ¿no? Pero sí hay un compromiso de parte, si no, ni siquiera estaríamos aquí en este proceso de capacitación porque es voluntario, ¿no? O sea que sí hay ese compromiso de preparación, sí hay ese compromiso de cambio, sí hay esa idea de poder, digamos, trabajar de manera coordinada con nuestros padres de familia, ¿no? En las comunidades donde estamos. Pero también, digamos, hay algunos aspectos en contra, pero la idea es que nosotros estamos en este proceso de cambio y de transformación que sí necesita mucho trabajo porque como hemos comentado todas estas semanas, las planificaciones y los programas son ideales, son muy lindos, pero falta llegar a la generalidad de todas nuestras comunidades, ¿no? Sigamos avanzando entonces, ¿no? Nosotros debemos, ante todo, considerar a la escuela
como un contexto bastante complejo, ¿no? Porque está obviamente constituida por una variedad de personas, cada una de ellas tiene sus propias aspiraciones, tiene sus propios proyectos, su propia visión, su propio concepto de lo que es la educación, ¿no? Y que obviamente también esas visiones, esos conceptos van a ir cambiando y van a ir complejizando nuestro trabajo, ¿no? Por eso cuando nosotros estamos a cargo de un aula o a cargo de una unidad educativa, debemos ser conscientes de este contexto diverso con el cual vamos a trabajar y con el cual vamos a interactuar, ¿no? En este sentido, el gestor educativo tiene que tener esa capacidad, esa visión, ¿ya? De poder mirar más allá de las situaciones que son evidentes. Tiene que tener la capacidad de articular esas visiones de estas personas, de esta población diversa que yo tengo, ¿no? Y obviamente, como les decía, va a trabajar con diferentes tipos de docentes, de profesionales, diferentes niveles de formación, estudiantes también que vienen de diversos hogares, padres de familia que también vienen con todas sus historias, sus culturas, sus creencias, sus conceptos y preconceptos también, la comunidad con toda la riqueza cultural que tiene. Incluso también, digamos, tenemos que trabajar y articular el trabajo con autoridades y organizaciones locales. O sea, no es una tarea sencilla gestionar una unidad educativa. Uno tiene que ser consciente de que el trabajo del director no es solamente sentarse en una silla, pedir planificaciones, llevar papeles al distrito, hacer informes. Es mucho más complejo. Gestionar, articular, coordinar el trabajo con todos estos actores educativos, ¿no? Y sobre todo hacerlo de manera efectiva, de manera participativa, tiene su complejidad. Vamos a seguir avanzando entonces. Desde la experiencia educativa vamos a conversar un poquito qué es la lectura de la realidad. Ustedes ya han tenido una experiencia con el cuadernito 1 de hacer un pequeño ejercicio de la lectura de la realidad. Pero a lo largo de toda su carrera profesional, ustedes anualmente hacen esta lectura de la realidad, este diagnóstico previo de sus estudiantes, de sus familias, de las necesidades de la comunidad. O sea, es parte del punto cero de nuestras planificaciones todos los años, ¿ya? O sea que esto va a ser un poquito recordar el trabajo que nosotros realizamos antes de iniciar todo el proceso de planificación anualmente, ¿ya? ¿Y qué es entonces la lectura de la realidad? Un proceso fundamental y un punto de partida para toda acción educativa, para toda acción de planificación estratégica, ¿ya? Es un ejercicio de diagnóstico y problematización crítica. Yo voy conociendo, voy identificando, voy caracterizando la población estudiantil, sus padres de familia, incluso conociendo a profundidad o superficialmente, pero me va a servir para conocer un poco de la historia de mis estudiantes, la condición social, económica, cultural de sus padres, ¿no? Eso me va a servir a mí. Por eso, digamos, tengo que hacer esa observación crítica de todo su contexto, como dice acá, social, cultural, productivo y político, en el que está inmersa mi vida educativa y obviamente mis estudiantes, ¿no? ¿El objetivo cuál es? Identificar, y lo hacemos anualmente, necesidades de mi población, potencialidades de mis niños y del ambiente donde viven, y conflictos que puedan surgir en la comunidad o en las familias, ¿no? Para que este proceso que nosotros llevamos de planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje sea enriquecedor, sea relevante y ayude a que haya un cambio de actitud en mis papás y obviamente un proceso de producción de conocimiento en mis niños, ¿ya? Y la lectura de esta realidad que nos permite a nosotros como gestores de aula y de una unidad educativa intervenir, pero intervenir de manera efectiva en esa realidad. Desde acciones, como decían sus compañeras, creativas,
Pero obviamente estas acciones creativas, si yo tomo en cuenta un buen diagnóstico, va a intervenir positivamente, va a haber un cambio positivo, un cambio transformador, quizás no de la noche a la mañana, pero sí a lo largo de 1, 2, 3 gestiones, cuando salgan mis niños del preescolar o cuando estos tengan un buen paso a la primaria, yo voy a ir viendo ese cambio, ese fruto, ¿no? A medida que vaya avanzando y progresando el trabajo que voy realizando en la gestión, ¿no? Ahora vamos a ver también algunos criterios para el análisis de esta lectura de la realidad, o análisis de coyuntura o diagnóstico, como quisiéramos llamarlo, ¿no? Primero, tenemos que ser conscientes que la realidad no es un objeto pasivo, cambia constantemente, no es estático, ¿ya? Está en movimiento y eso lo hace complejo, ¿no? O sea, las personas con las que trabajamos, con las que interactuamos, su realidad social, económica, incluso su estabilidad o madurez emocional es diferente, va cambiando también, ¿no? Por eso también las necesidades de esta población que atienda y las expectativas que tengan, las demandas que tengan hacia nosotros, comunidad educativa. Y obviamente esta realidad nos dice que no es un objeto externo a nosotros, ¿ya? Cuando nos ubicamos nosotros aquí en el presente, en el ahora, y tomamos conciencia de que yo en el distrito 1 de la ciudad de Sucre estoy atendiendo a una población entre los 4 y 5 años de padres del área urbana que por temas de trabajo no están a cargo de sus niños y dejan a sus niños ya sea con personas particulares o con familiares de corta edad o familiares muy mayores como los abuelitos. Y eso me está generando ciertos problemas en el desarrollo emocional del niño. Yo puedo estar viendo, puedo estar buscando alternativas de intervención, pero fíjense, simplemente con hacer una lectura, una observación, un registro sistemático, yo puedo ir conociendo y puedo ir planteando formas de apoyar a esta población con la cual voy a intervenir, ¿no? Otro punto que tengo que tomar en cuenta sería, la realidad es una articulación de procesos. Está formada, como decíamos hace un momento, por personas que tienen condiciones económicas determinadas, una realidad económica X, tienen sus propios proyectos y organización, tienen una idea de lo que es la sociedad, de lo que es el trabajo, de lo que son sus responsabilidades, de lo que son sus deberes, tienen también una realidad cultural, responden a un contexto determinado, ¿no? Y cuando se va a leer esa realidad, debemos leerla de forma articulada, ver todos estos aspectos. Todos estos aspectos me van a permitir a mí conocer, me van a permitir a mí descubrir sus debilidades o identificar sus debilidades, también estar atento a las potencialidades de esa población, de ese contexto, ¿no? Y obviamente esta intervención que yo vaya a realizar a partir de una buena lectura de ese contexto va a determinar qué dirección voy a tomar, ¿ya? Voy a tener que enfocarme en lo que sería formar, informar y sensibilizar a los papás en el desarrollo emocional, o bien en temas de salud, o bien en temas de protección a la familia, temas de violencia. Dependiendo de lo que yo vaya observando, también la dirección va a ir cambiando, o quizás tenga un buen grupo humano donde yo simplemente tenga que consolidar, tenga que complementar el desarrollo integral de este grupo de niños, ¿no? Y de padres que tienen a cargo a estos niños, ¿no? Hasta ahí me gustaría que me comentaran un poquito cómo les ha ido con el trabajo
el producto final del cuaderno 1, porque básicamente era hacer una pequeña lectura de esa realidad, identificar algunas necesidades y plantear algunas acciones. ¿Les ha sido fácil, difícil dar una mirada a su contexto? ¿Cómo ha sido? A ver, comenten. Los escucho. Ya he estado leyendo algunos trabajos. Algunos se han enfocado en el tema salud. A ver, coméntenme algo. ¿Cómo ha sido esa lectura de la realidad? Que no es ajena a nosotros, ¿no es cierto? Todos los años lo hacemos. Quizás no seamos muy sistemáticos en el recojo de esa información, pero sí hacemos un diagnóstico anualmente. A ver, coméntenme. Vamos, colegas directores. ¿Cómo ha sido el trabajo, la experiencia de realizar el trabajito? A ver, los escucho. Licen, buenas noches. Buenas noches. Díganme. Licen, referente a lo que es la identificación o el primer trabajo no final que se realizó, bueno, sería la identificación de las necesidades de la unidad educativa. No hay solamente uno, sino son varios. Como usted mencionaba, a un inicio de gestión lo realizamos para hacer lo que es el PCP, nuestro POAT y lo que es nuestro plan de convivencia, ¿ya? Entonces, yo creo que bueno, no estamos tan lejos de tener la misma realidad, más que todo viendo mi unidad educativa, haciendo una lectura de la realidad y un análisis. Lo que más se tiene, como usted mencionaba, por decir, en tema de niños, es el lenguaje oral, ya, en los niños. Lo que es también la nutrición, que consumen mucha comida chatarra los niños, están acostumbrados a la comida chatarra. Después también, siempre como usted menciona, creo que no debe haber unidad educativa que tenga todo. En mi caso, por ejemplo, la infraestructura, que también valga decir, es de mucha importancia, donde tengamos diferentes, no sé, que tenga algo completo, como decía, que no nos falten los espacios. Eso quizás podría haber, Licen, en mi caso. Claro, obviamente, ¿no? Y cada uno de nosotros también tiene, ¿no? Diferentes necesidades y diferentes características y también cosas en común. Casi todos estamos más o menos trabajando en ese sentido, ¿no? La formación, información y sensibilización en la buena nutrición. A una problemática muy común también es el desarrollo a nivel oral de los niños, que sería más de la parte pedagógica, ¿no es cierto? Que también se puede intervenir y se puede trabajar de manera muy enriquecedora con los papás, con estrategias sencillas desde el aula, no desde la unidad educativa. ¿Se han dado cuenta, digamos, básicamente todo lo que venimos conversando en estos minutos previos es un trabajo que nosotros realizamos anualmente, ¿no? De la mano ya sea del director, con las juntas, entre colegas, con las diferentes comisiones. O sea, no es un trabajo desconocido. Me alegra mucho entonces y voy a estar leyendo buenos trabajos del cuadernito 1. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de este tema de la diversidad y la educación inclusiva en lo que sería la gestión, para ver también cómo nosotros como el nivel inicial podemos trabajar esta diversidad, ¿ya? La diversidad en las unidades educativas se refiere a la amplia variedad de características, identidades, contextos que coexisten dentro del entorno escolar, que abarca, como dice aquí, aspectos que influyen directamente en los procesos de aprendizaje, pero sobre todo también en los procesos de convivencia, ¿no? Reconocer y gestionar esta diversidad para nosotros como gestores de aula y de unidad educativa es esencial para poder, ¿cómo se puede decir? Para poder trabajar de manera efectiva la inclusión y para garantizar obviamente que todos nuestros estudiantes, niños y niñas,
y familias obviamente tengan las mismas oportunidades, ¿no? En el contexto donde el cual trabajamos. Debemos atender, como dice aquí, la diversidad desde las orientaciones metodológicas, pero también trabajando a partir de las adaptaciones. Adaptaciones curriculares en el sentido, si no tenemos casos específicos de niños con alguna dificultad específica, pero sí hacer adaptaciones al contexto, a la cultura, a la lengua originaria, a las tradiciones, al área donde estoy trabajando, urbana, rural, incluso, digamos, a las distintas realidades socioeconómicas de los niños con los que trabajo. Esa diversidad es lo que hace la tarea bastante difícil muchas veces dentro del aula, ¿no? Y aquí tenemos diferentes tipos de diversidad que también son bastante conocidos para ustedes en el desarrollo de su trabajo. Diversidad cultural, étnica y lingüística. Tenemos en nuestras aulas la presencia de estudiantes de diferentes pueblos y naciones indígenas. Aquí en Santa Cruz tenemos nosotros una gran variedad. En nuestras unidades educativas tenemos niños de diferentes culturas. Y mucho más los que estamos trabajando en el centro, tenemos de diferentes zonas, incluso de la ciudad, porque vienen de diferentes lados. Y cada uno viene con su historia personal, viene con su historia familiar, viene con su cultura, con su religión también. Y esa diversidad es la que nosotros tenemos que aprender a trabajar y a integrar dentro del aula, ¿no? Y lo propio, más difícil aún que trabajar esta diversidad con nuestros niños es trabajarla con las familias. Tenemos también diversidad de capacidades, diferencias en los ritmos y estilos de aprendizaje. Sabemos bien que como nuestros niños están en plena formación y desarrollo, nosotros no podemos diagnosticar a tan temprana edad alguna diversidad de capacidad, ¿no? Siempre podemos identificar algunos que estén con un bajo desarrollo en el área, como decía, por ejemplo, en el lenguaje oral, o en la psicomotricidad gruesa, o en la psicomotricidad fina, pero que no determina que tenga una dificultad específica, ¿no? Nosotros podemos llegar hasta ese nivel de poder identificar diferentes niveles de desarrollo en el niño y acompañar al padre, orientar al padre, sensibilizarlo e informarlo en los diferentes niveles que tiene que ir desarrollando el niño a lo largo de la escolaridad o cuando esté con nosotros, que también van a servir de síntomas de alerta para esta familia, ¿no? Pero como siempre decimos, tenemos que estar atentas a estas diferencias en los niveles de desarrollo para poder acompañar a los papás, ¿no? Diversidad socioeconómica, de género e identidad, lo mismo, a nivel de unidades educativas debemos trabajar y ser conscientes de esta diversidad dentro de nuestros grupos de niños y familias, obviamente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia y la buena gestión de esta diversidad? ¿Ya? Debe ser para nosotros representar una riqueza. Tiene que ser un plus para nosotros esta población tan diversa para poder planificar de manera efectiva, para poder enriquecernos a todos con las diferentes experiencias que haya, ¿no? La educación inclusiva, podemos también nosotros, digamos, adaptar el currículo, las metodologías, la infraestructura para que respondan a las necesidades de todos los estudiantes, ¿no? Adaptar el currículo en el sentido de que no tiene que ser rígido, no tiene que ser uniforme, sino tenemos que ver y enriquecerlo con diferentes actividades, estrategias y metodologías que respondan a las necesidades de nuestros grupos de niños, ¿no? Donde siempre va a haber obviamente ese diálogo de saberes, conocimientos, experiencia de la cultura donde voy
a estar relacionándome o interrelacionándome, ¿no? Incorporando también familias en este trabajo, ¿no? Y sin olvidar algo muy importante, porque nosotros en el nivel inicial somos la base de la formación, no solamente para que el niño aprenda a conocer y dominar su temperamento, ir formando su carácter, ir conociendo sus límites, sus fortalezas, pero lo más importante es que nosotros también tenemos que ser la base junto con la familia de la formación de valores. Tenemos que consolidar los valores que papá y mamá van formando en el niño desde casa, ¿no? Orientar al papá cómo ir moldeando el temperamento del niño para formar un carácter que le ayude al niño a poder relacionarse de manera efectiva con sus pares o con adultos. Es tarea de nosotros orientar en ese sentido. Y es una de las tareas más difíciles quizás. Ya está. El tema es bastante cortito y para que podamos seguir conversando el próximo jueves nos vamos a quedar aquí pensando en esto, ¿no? ¿Qué debemos considerar nosotros en la lectura de la realidad en este contexto diverso? ¿Y qué acciones podríamos desarrollar para concretizar la educación inclusiva? Inclusiva en el sentido de la diversidad de mi población, ¿ya? Esto lo vamos a ir pensando. El foro va a abrirse esta semana, pero pensemos y enfoquémonos en nosotros como gestores de aula y gestores de unidad educativa. Ya hemos hecho un primer ejercicio. Estoy curiosa de ver el contenido de estos trabajos que voy a empezar a revisarlos ahora. Y la próxima clase, que sería el día jueves, vamos a ir viendo, y ahí sí quiero la participación de todos nuestros directores. De la mano de ustedes vamos a ir viendo las características de un buen gestor dentro de nuestro modelo. ¿Está bien? Así que acá nos quedamos. Les doy el tiempito para que puedan ir terminando, por favor,